Hola, mi segundo C, ¿cómo están? Lo he echado de menos, espero que ustedes también me hayan echado de menos a mí. Empezamos una nueva semana, bueno, estamos terminando de hecho la semana, pero voy a tratar de la forma más suave posible de pasar la clase 3 correspondiente a los regímenes totalitarios. Sé que es una materia que ustedes estaban esperando y de verdad pido perdón por no poder estar con ustedes, estamos todavía muy complicados con esto de la cuarentena. Está complicado afuera, chiquillos, no salgan a las calles, está muy, muy, muy complicado, han aumentado mucho los casos. eh, no sé si tenemos la capacidad para controlar todo, así que lo mejor que podemos hacer ahora es quedarnos en las casas, cuidar de lavarse las manos, evitar salir, tratar de ir midiendo nosotros mismos lo que podemos y no podemos hacer. Entiendo que igual ha estado como muy complicado tener clases desde este formato, sé que es como medio complicado, a mí también me molesta un poco porque ustedes saben cómo hacemos las clases, pues nosotros conversamos, debatimos, gritamos un rato, nos reímos también, entonces hacer esto sola es como súper fome y no me gusta para nada. Pero comprometida siempre con ustedes, voy a tratar de ir subiendo material más seguido. En la página del liceo seguimos subiendo contenido para que ustedes puedan tener. Ahora, mira, nosotros tenemos una evaluación ya hecha, yo la recibí y sé que les subí un video explicando que no necesitaba que las subieran en fechas puntuales, sino que mientras fueran haciendo las actividades, cuando las tuvieran listas las enviaran. Viste en consideración que se supone las últimas 2 semanas de abril van a ser semana de vacaciones, yo creo que les voy a dejar un trabajo para las últimas semanas de abril, que me lo entreguen justo antes de las vacaciones para que no se estresen, tampoco va a ser algo muy complicado. En virtud también de eso mismo, yo tengo este librito, no sé si se ve, se llama Breve Historia Universal hasta el año 2000, es la 11ª edición de Ricardo Kreb. Este libro es súper bacán porque es literalmente toda la historia resumida en 600 páginas. Y es bastante simple de leer, es como bien pedagógico en el lenguaje que usa, y no le estoy pidiendo que se lo compre, por favor, no lo haga. Lo que les voy a hacer, voy a ver si lo puedo encontrar en digital para enviárselo, y en caso de que no lo encuentre, voy a tipear, yo creo, es que no sé si quiero escanearlo porque también es una opción, pero para enviárselos como imágenes, si no los puedo pasar a PDF, voy a ver, si no, los voy a tener que tipear las partes como más importantes porque igual cuando se refiere a lo ocurrido en el siglo XX, por ejemplo, la crisis del 29, Hitler, Mussolini, la Revolución Rusa, está como bien simple y me gusta cómo está escrito, así que voy a tratar de sociabilizarlos con ustedes. La idea es que tengan todo el material posible, ya que me falta su profesor en la sala, yo sé que me echan de menos. El, hoy día vamos a hablar de los regímenes totalitarios. Nosotros lo último que hablamos fue de la crisis del 29 y cómo había repercutido tanto a nivel económico como a nivel político en Estados Unidos, en América Latina y también en Europa. Hoy día vamos a ver qué consecuencias tuvo esto y la aparición de estos nuevos como formas de estructurar la política de estos países y en general cómo vamos a gobernar. Porque uno de los grandes problemas que va a presentar este periodo de tiempo es que van a aparecer personas o partidos políticos que van a creer que ellos pueden regular y estructurar un país y lo que puede o no puede hacer las personas. Por consiguiente, lo primero que vamos a ver son las causas. ¿Cuáles son las causas de esta crisis de la democracia? ¿Por qué aparecen estos gobiernos totalitarios? La primera de las causas es los efectos de la Gran Depresión. Sabemos que con el crack del 29, el famoso jueves negro, el desempleo empezó a aumentar en Estados Unidos, industrias cerraron, no había dinero circulante, aumenta el desempleo y vemos que tiene ciertas repercusiones en América. Pero nos vamos a dar cuenta que Europa también empezó a sufrir efectos de esta crisis, principalmente porque después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó particularmente destruido. Por consiguiente, mucha de la plata que se pidió prestada a Estados Unidos. Y Estados Unidos, al tener esta crisis, se vio obligado en, oiga, mijito, devuélvame la plata que yo le presté, necesito arreglar mi país. Estos países en Europa no tenían esa capacidad para devolverla. Así que obviamente empezaron a endeudarse, empezó también a haber problemas de desempleo en Europa, aumentó la inflación, muchas personas también quedaron sin trabajo, generando un sentimiento más que nada de que no estaba funcionando, la democracia no estaba funcionando y el sistema económico tampoco me está dando respuesta. Como segunda causa va a aparecer el incremento de la polarización de la política. Y aquí voy a tener un poquito porque el concepto de polarización de la política suena extraño.
Por polarización vamos a entender que van a haber dos miradas diferentes de lo que estaba ocurriendo, pero vamos a darnos cuenta que ambos nos van a llevar al mismo resultado. Por una parte, los trabajadores o la parte como más pobre o con empleos que no acumulan cierta cantidad de riqueza, van a decir, oye, ¿sabéis que el capitalismo no funciona? Quedó la escoba, cayó la bolsa, no hay plata, no hay pega, esto no está funcionando, necesitamos cambiar esta estructura. Y por otro lado también, oye, la democracia no me está dando respuestas tampoco, debería ayudarnos a salir de la crisis. ¿Dónde están esta gente con poder, los presidentes? ¿Dónde está la gente que debería asegurarnos a nosotros un mejor orden? Porque recordemos que la finalidad de todo gobierno es el bien común y estamos viendo que no lo tenemos. Y por otro lado, va a aparecer otro grupo, que va a ser el grupo de los burgueses o las élites más acomodadas, que van a decir, está la escoba. Lo más probable es que la gente más pobre se rebele. Y ojo con eso, porque lo que tienen en vista ellos es lo que pasó en Rusia. La revolución bolchevique, creen que eso es una posibilidad para los gobiernos democráticos. Entonces, ante este miedo, la gente de la élite o de la burguesía va a decir, oye, ¿y si mejor tenemos un gobierno así como de una persona nomás? Un gobierno totalitario, dejemos la democracia de lado un ratito y tengamos a una persona fuerte que organice todo este problema y cuando ya tengamos todo arreglado, volvemos a la democracia. Vamos a ver que eso no fue así, que tuvimos que aprender por las malas de que eso no servía. Con este panorama, tenemos un panorama de pobreza, tenemos un panorama de desempleo, tenemos un panorama de inflación, pero también tenemos un problema aquí político y social, donde tenemos grupos que empiezan a buscar soluciones que a lo mejor no son las mejores para esta crisis que tenemos. Van a aparecer los gobiernos totalitarios. ¿Qué característica tiene un gobierno totalitario? La primera es que va a tener un líder fuerte y carismático, que puede ser también un partido, no necesariamente una sola persona, que va a controlar a toda la población en virtud de lo que él considere que es correcto. Aquí tenemos a los tres grandes que vamos a ver hoy día, y digo tres grandes porque son las cabezas, no porque tengamos algún tipo de admiración, por favor. Benito Mussolini, Joseph Stalin, Adolf Hitler. Quizá las tres personas más famosas del siglo XX y no por buenos motivos. ¿Qué pasa? Este caballero va a tener una capacidad de hablar correctamente, lo cual va a mover muchas masas, va a tener un control político y a la vez militar que le va a permitir mantener a raya a la gente y va a tratar de eliminar la mayoría de la disidencia. Por tanto, esta figura va a pasar a ser la cabeza de toda esta estructura. Por otro lado, otra de las características que tiene es que trata de organizar y limitar lo que la gente puede o no puede hacer. Y lo vamos a ver en todas las escalas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en los colegios se va a pasar cierta materia dependiendo de lo que el líder considere correcto. Vamos a ver cómo la prensa, la radio y más adelante la televisión, en este caso el cine, de hecho vamos a ver cómo Hitler hacía su propia película, va a mostrar lo que la persona quiere. Obviamente no conviene mostrar las cosas malas del régimen, por tanto se va a empezar como a, abre comillas, lavar el cerebro a las personas diciendo que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado y va a tratar de medir y organizar lo que hace la gente en la vida normal. Por ejemplo, el correo va a ser revisado para que usted no diga nada que pueda alterar o modificar el régimen. ¿Con quién va usted a poder hablar? Vamos a ver que, por ejemplo, en Alemania me gusta mucho esta foto porque necesito que vean esta película, es magnífica. Cómo no te dejan hablar con ciertos grupos, cómo son vetados de ciertos espacios, y vamos a ver cómo en general el régimen va a pasar a todas las etapas de la vida. Usted no va a poder salir a la calle sin ser vigilado, no va a poder leer una carta sin ser vigilado, no va a poder escuchar radio sin que esté todo manipulado, etcétera, etcétera. Va a controlar cada aspecto de su vida. Y otra de las características que vamos a ver es el uso de la fuerza. Estos grupos, en general, las características de un gobierno totalitario es que tiene una policía, ya sea que esté por sobre el concepto normal que tengamos de policía, sino algunos hablan de policías secretas, por ejemplo, como la Gestapo, las SS, y vamos a ver que estos grupos van a atrapar por la fuerza cualquier tipo de disidencia o grupo que no esté de acuerdo con los postulados. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Alemania, cómo son perseguidos los judíos, cómo son perseguidos los homosexuales, cómo son perseguidos los gitanos, cómo son perseguidos los comunistas, porque no están de acuerdo con la postura del régimen que está implantado. Ahora, tenemos las características.
sabemos por qué aparecen estos grupos y qué características tienen. Ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Voy a tratar de ir lentito, sé que estoy hablando súper rápido, pero vamos a ir de a poquito y bueno, cualquier duda ustedes saben, dejan abajo, mandan al correo, me tienen súper lleno el correo, me hace muy feliz eso, me gusta que estén participando, me gusta que estén viendo los videos. Vamos a tratar de seguir mejorando aquí. Vamos a ir uno por uno, vamos a ir parando, porque igual traté de poner como harto texto por si acaso alguno no leía lo que yo había mandado, puede leerlo de aquí mismo. El fascismo, palabra usada mucho últimamente, quizás se ha perdido un poco el foco, pero puede ser que tenga alguna raíz. Me gustaría que ustedes también se cuestionaran esto, si está bien usado el concepto fascismo en la actualidad o si realmente es un mal uso como lo han hecho, como por ejemplo con el concepto feminazi, que viene al lado, el gobierno totalitario al lado. Pero cuestionenselo. ¿En qué contexto nace este fascismo? Sale aquí. Italia, después de la Primera Guerra Mundial, sabemos que se había cambiado y quedó en el bando ganador. Pero ellos habían considerado que iban a tener mejores premios de los que se les dio. Si bien se les dieron nuevos territorios, no eran los que ellos querían. Y también como fue la mayoría de los países de Europa, quedó con grandes deudas. Y el nivel de desempleo empezó a aumentar debido a que muchas partes se destruyeron, empresas cerraron, los territorios más bacanes no eran para ellos, entonces tampoco tuvieron como mucha ganancia después de esto y como que se fueron de pérdida con la Primera Guerra, entonces como que no estaba muy contento. Yo había un sentimiento en los italianos de que habían sido pasados a llevar. En este contexto de descontentos completo aparece Benito Mussolini. Benito Mussolini crea el Fascio Italia di Combattimento o de los Fachos Italianos del Combate en 1919, que es un grupo militar conocido como las Camisas Negras. Cuando me refiero a un grupo militar no me refiero a 30 personas, estamos hablando de por lo menos 40.000 personas. Ojo con eso, es un grupo como considerable de esto, que se suma porque principalmente había un descontento y un problema en el Parlamento y con la creencia de que, bueno, sabemos que Italia en este momento tiene un rey, así que también hay como que entender que no estamos muy contentos con el sistema político que tenemos. Y por supuesto, los partidos políticos que existían, que son los que formaban el Parlamento, también empezaron a tener choques entre ellos porque todos echaban la culpa de lo que estaba ocurriendo. El descontento era generalizado. Ahora, ¿qué pasó con este grupo? Si bien en un principio, como les digo, era minoría, pero a partir de la década de los 20 empezó a aumentar porque había muchas huelgas, había muchos conflictos, los sindicatos y los partidos de izquierda empezaron a levantarse porque vemos que hay gente sin trabajo, sin qué comer. Entonces, ¿qué pasa? Los camisas negras reprimieron con violencia estos grupos y comenzaron a ganar aprobación entre los sectores que tenían miedo al avance del comunismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la gente de burguesía o de la élite tenía miedo a que pasara lo mismo que en Rusia? Bueno, los camisas negras van a empezar a aprovecharse de eso y van a empezar a ganar adeptos, y van a empezar a ganar adeptos, y van a empezar a ganar adeptos, hasta que llegue a ser tan grande este grupo y la presencia de Benito Mussolini va a ser tan importante que en 1921 este grupo se transforma en el Partido Fascista y en el año más tarde organiza la famosa Marcha sobre Roma. Esa foto es de la Marcha sobre Roma. En este momento Mussolini llega con toda su gente, estamos considerando que no son personas haciendo una marcha, estamos hablando de un grupo armado, estamos hablando de un grupo militarizado. Llega hasta Roma y pide el poder por la fuerza. Usted me pasa el poder, yo organizo esto y usted puede salir, querido Víctor Manuel III, puede irse, yo me encargo de organizar esto. Obviamente el rey, ante esta situación, no tenía muchas opciones, así que dice, bueno, tome, aquí lo tiene. Desde entonces, todos los partidos opositores tuvieron que desaparecer. Como dice aquí, los opositores comenzaron a verse arrinconados por las formas de presión de los fascistas, hasta que en el año 25 Mussolini instauró una dictadura fascista que cerró el Parlamento, disolvió los partidos y los sindicatos y suprimió todas las libertades individuales. Como vamos a ver aquí, si bien Mussolini es la cabeza de este movimiento, como grupo completo, el partido fascista va a hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con el sistema político de aquí. No van a haber otros partidos políticos de oposición, el Parlamento no va a existir y en general va a empezar a delimitar todas las libertades individuales de las personas. ¿Qué características tenía este partido? Me encanta esa foto de Mussolini, míralo, imponiendo ahí. Lo primero que va a hacer es que es de una ideología antidemocrática y totalitaria.
A Mussolini no le gustaba la democracia, no consideraba que la participación de todos sería la mejor forma de poder organizar un país, sino que más bien se necesitaba un poder fuerte y centralizado que se encargara de llevar el país a lo que debía hacer. De hecho, se subordinaba la libertad individual al poder del Estado. Eso quiere decir que el Estado decidía lo que era mejor para todos. Este Estado estaba personificado en el duce. El duce es, por supuesto, Benito, al que se le rendía un culto y se sustentaba en un partido único, que era el partido fascista. Por otro lado, tenía un nacionalismo expansionista. Ojo con esto, porque la mayoría de estos gobiernos totalitarios tiene tendencia a ser expansionistas. Por tanto, no podemos entender que haya más de un gobierno totalitario, porque obviamente si todos queremos ampliar en el espacio geográfico, obviamente vamos a estar chocando unos con otros y no va a funcionar bien. Desde la década del 30, Mussolini impulsó una postura expansionista, por lo que buscaba recuperar el esplendor del antiguo Imperio Romano. Ojo con esto, yo les dije que al final de la Primera Guerra los italianos se vieron como pasados a llevar y pensaban que como que no se les dio lo que deberían darle con esta victoria, a pesar de que sabemos que no fue la victoria más digna de los italianos. Pero Mussolini, considerando esto como un insulto, dice, oye, nosotros fuimos el Imperio Romano, fuimos el imperio más grande de la historia, éramos como los más bacanes y gobernamos casi todo, ¿por qué no podemos volver a ese esplendor? Nosotros si nos juntamos todos y peleamos contra todos, nosotros vamos a volver a ser el Imperio Romano. Y con esa idea empieza a mover masas, tenemos que expandirnos, tenemos que avanzar como lo hicieron los antiguos romanos. Idea súper, o sea, bajo esta lógica, es una idea como bien estructurada y como bien clara, tratar de generar este sistema patriotista y nacionalista que tienen los italianos en esta época. Por otro lado, también tenemos la intervención del Estado en la economía. Y aquí es interesante, porque el fascismo optó por la instauración de un sistema corporativista. ¿Qué quiere decir? Que de la creación de organizaciones sociales en las que participaban tanto empresarios como trabajadores. Bueno, juntemos un grupo de personas que tengan empresas y que puedan administrar la economía del país y dejemos que ellos tomen las decisiones económicas. No suena tan mal. Vamos a ver que el problema va a ser que las personas que van a tomar esta decisión económica van a ser empresarios que no van a tomar en consideración totalmente a los trabajadores y en general no van a estar pensando en el bien común. Pero al menos vamos a ver que si hay un interés como de reestructurar la economía que se tenía, considerando que estamos saliendo de una crisis económica bastante grande. Y finalmente, un adoctrinamiento y control social. La educación, la cultura, la publicidad, los medios de comunicación eran utilizados para controlar la sociedad y promover el culto al líder. Y aquí es súper chistoso, porque yo estuve investigando aquí cómo hacían realmente esto, y los libros de estudio en, en Italia decían cosas como, ya, matemáticas. Si el duce compra esto y vende esto, ¿cuánto me suma? Después, historia. Durante la batalla el duce hacía esto. Y, el lenguaje, anotemos. El duce va a comprar pan. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sujeto? Todo giraba en torno a la figura de Benito Mussolini y el partido fascista. Trataban de introducir esta idea del grupo constantemente. De hecho, la mayoría de la historia que se pasaba en Italia en esta época eran las victorias del partido fascista. Iba a preguntar dudas, pero después recuerdo que ustedes no me están delante mío. Pasamos al segundo. Nazismo, quizá el más conocido de todos. Bueno, los tres son conocidos, pero como el que tiene un poco más de peso en la memoria de todos es el nazismo. Dudo que alguien no reconozca el símbolo de la suástica que está ahí o que no sepa quién es Adolf Hitler. Tengo entendido que es la figura más conocida en la historia de la humanidad después de Jesús. Entonces, como que tenía a Jesús y a Hitler es como bien extraño. Vamos a ver, ¿en qué contexto aparece el nazismo? Oh, qué pequeño. Ahí sí. Bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, como dice ahí, y la abolición del emperador Guillermo, se forma lo que es la República de Weimar, que es el periodo de tiempo que hay en Alemania entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde se instaura la democracia, se crea una nueva constitución y se tiene un sistema democrático bastante estable que empieza como a reestructurar la Alemania. Obviamente después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene que firmar el Tratado de Versalles, que si ustedes se acuerdan lo que vimos el año pasado, no lo dejó muy bien parado Alemania. Alemania fue responsable de todo lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, todas las pérdidas económicas,
los territorios fueron quitados, se les pidió que tenían que hacer una compensación económica a todos los países que se vieron afectados por esta guerra, se les redujo el ejército, se le prohibió la existencia del... ¿cómo se llama esto? De servicio militar. Por tanto, como que Alemania se vio súper afectada por el Tratado de Versalles. Y para ellos es totalmente humillante lo que ocurrió. Además de esto, la caótica situación económica tras el conflicto, tuvieron que pagar indemnizaciones de guerra y se le impusieron condiciones que dificultaban su recuperación. Tenemos entendido que la mayoría de los bombardeos también ocurrieron en Alemania, entonces las ciudades también quedaron destruidas, tampoco tenían la capacidad económica de andar devolviendo plata o ir pagándole a los otros países, porque no había una industria funcional, porque todavía tenemos todo el peso de la Primera Guerra Mundial. Si recordemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay 20 años, no hay como para volver a hacer surgir la economía de una forma tan rápida, y sobre todo porque en la mitad de estos 20 años tenemos el crack del 29. Así que tenemos como un panorama medio desolador aquí en Alemania. Bueno, a esto se le suma que el desempleo creció, que Alemania se empobreció, sobre todo las clases medias y las clases populares, porque usted sabe que si usted tiene un buen sustento económico, a lo mejor las crisis no le afectan tanto, pero cuando la gente es más pobre está obligada a salir a trabajar igual, a pesar de lo que esté pasando afuera. Y en este caso, considerando una guerra y considerando que no hay espacios para trabajar, esta gente se ve empobrecida y los sectores más populares son los que son afectados cuando hay crisis. En este contexto fue aprovechado el nazismo, que proponía que los alemanes tenían que recuperar este orgullo que tenían y su prosperidad económica, por supuesto. Si tenemos un pueblo que siempre ha tenido aires de grandeza, siempre ha querido gobernar, siempre ha tenido esta idea de somos súper bacanes y podemos hacer cosas y nuestra raza, y empieza con este sistema como este pensamiento nacionalista de amor a la patria, es el momento ideal para que aparezca una persona que se aproveche de eso y diga, oye, yo los voy a llevar para allá. ¿Y a quién encontramos? A un pintor frustrado llamado Adolf Hitler. Adolf Hitler. ¿Qué puedo decir de Adolf Hitler que no se haya dicho? El año 21, perdón, es que estoy un poquito congestionado todavía. El año 21, Adolf Hitler, ex cabo del ejército alemán, asume el liderazgo del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista, el Partido Nacional de Obreros, por supuesto, ahí está, como dice ahí. El año 23, los nazis organizaron un golpe de Estado, mala decisión, Hitler es encarcelado, y mientras estaba ahí preso, escribe el Mein Kampf, o Mi lucha, que es el libro donde están la mayoría de las ideas centrales del nazismo. No, creo que está en internet si usted quiere leerlo, se va a dar cuenta que no es una maravilla de escritura, no, de hecho es como bien... pero sí se puede ver al tiro cuáles son las ideas que tiene este caballero y por qué postula estas ideas. Yo creo que por ahí va. Más que analizarlo si es un buen libro o si está bien escrito, hay que ver lo que quiere escribir, por qué lo está escribiendo y qué es lo que hay detrás, cuál es la ideología que hay de fondo. Porque claramente vamos a ver por qué se culpa a los judíos, vamos a ver por qué la raza aria es más bacán, vamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, por ese lado puede ser. Pero bueno, después de la crisis del 29, los nazis aumentaron su representante en el Parlamento alemán hasta que el presidente, presionado por los sectores más conservadores del país, ofreció a Hitler el cargo de canciller. Y aquí cometimos un grave error, humanidad, grave error. El año 33, Hitler queda como jefe de gobierno. Una vez en el poder, y ahora que tiene la mayoría del Parlamento, además de tener un apoyo más popular por los trabajadores, además de tener un buen aporte de parte de los militares, Hitler puso en práctica la mayoría de los mecanismos que había postulado en su librito, y para controlar todo el poder político de esta sociedad, formándose así un Estado totalitario nazi que se centra en su figura. A diferencia de lo que vimos en Italia, no es el partido fascista completo que va a estar organizándose. No, aquí va a ser Hitler apoyado por los nazis. Mira, Hitler era un caballero bastante inteligente. No, nada que decir con eso, nada que decir. El tipo hablaba muy bien, tenía una capacidad de convencimiento maravilloso. De hecho, en YouTube usted puede ver videos de los discursos de Hitler y cómo la gente lo mira como si fuera lo más grande que ha pasado en el universo. Es muy extraño entender esto porque sabemos nosotros, cuando uno analiza la historia,
que Hitler no hacía cosas muy buenas que digamos. Claramente no era un líder que nosotros deberíamos seguir. La mayoría de las ideas atentan contra todo pensamiento lógico, contra todos los derechos humanos, contra, en realidad contra todo. Humanamente hablando, uno no puede asumir que una buena forma de poder llevar a cabo tus planes es matando un porcentaje de la población. No tiene sentido. Pero la forma como te lo contaba Hitler hacía creer a la gente, y sobre todo a la juventud, que esto era lo correcto. Entre las características del sistema de Hitler, tenemos un Estado totalitario, que tenía una crítica a las instituciones democráticas, al igual que lo veíamos en Italia, y que creía que debía haber un Estado dictatorial encarnado con un líder absoluto. Es la misma idea que en algún momento, no, o sea, no será tal cual, pero que Portales planteaba, de que si tenía un poder fuerte y organizado, podía estructurar todo el país. Necesitáis como una cabeza que se encargue de administrar esto, porque en realidad la democracia es muy laxa y permite la participación de mucha gente que a lo mejor no es la gente más idónea para gobernar, por lo menos desde este punto de vista. Por otro lado, hay una política nacionalista y expansionista, que es lo que yo le decía. Se desarrolla un belicismo, que quiere decir esto, que empezamos a tener una cultura de guerra, empecemos a armarnos. Vamos a entrar en algún momento en algún conflicto, y un expansionismo territorial que conducía a la defensa del Lebensraum. El Lebensraum es el espacio de control de los alemanes. Todo el espacio que esté bajo la influencia del nazismo va a ser conocido como el Lebensraum. Y por supuesto, el anticomunismo. El comunismo no funciona, el comunismo no sirve, por tanto, tenemos que alejar lo más posible. Y esto nos va a llevar más adelante, y ojo, mucho más adelante, a entrar en conflicto con Stalin, que postulaba una idea de política diferente. Pero en un primer momento vamos a ver cómo Hitler y Stalin se hacen aliados. Por otro lado, también, otra de sus características es el adoctrinamiento y la propaganda. Está diciendo, defendía el racismo, mira, y la idea de la superioridad étnica de la raza aria, que debía imponerse sobre todas las demás. Para ello, consideraba necesario hacer una limpieza racial, cuyas víctimas fueron principalmente judíos y gitanos. Para Hitler, esto la raza no funciona. Nosotros somos la mejor raza, los rubios, altos, de ojos azules, debemos gobernar y llevar todo esto por el bien común. Por favor, entiendan que para Hitler la idea de destruir a los judíos y la idea de que la raza aria tenía que gobernar era porque él asumía que eso era la mejor posibilidad posible. Si queríamos que el mundo avanzara, ese era el orden que se tenía que seguir. Por eso él no consideraba malo matar judíos, porque según Hitler, los judíos eran los que iban a llevar a que el mundo dejase de funcionar porque tenían ese sistema de acaparamiento, porque eran dueños de los bancos, y todo el cliché que hay de por medio. Ahora, haciendo hincapié también en los nazis. Yo les dije en el video pasado, lo vuelvo a repetir, por favor, Jojo Rabbit, véanlo por favor, ahí se ve muy claro la forma de adoctrinamiento de los más jóvenes y cómo y por qué en general hay que educar a los más niños en esto. Porque cuando tú empiezas a crecer y empiezas a cuestionarte esta ideología, se te empieza a caer a pedazos. Porque yo a mi edad me dicen, oye, ¿sabéis qué? Hay que ser racista y matar a todos los negros. No, no, claramente no hay ninguna lógica ahí, pero si en un niño empiezas a inculcar eso, oye, a lo mejor ahí empieza a agarrar. Por favor, vean Jojo Rabbit, ahí queda súper claro cómo las ideologías empiezan a entrar en las personas. Y finalmente, pero no menos importante, el estalinismo. A diferencia de los otros, yo no voy a entrar mucho en profundo en el contexto porque nosotros ya hablamos de la Revolución Rusa, así que vamos a ir directo al contexto donde inicia esto y luego a las características. ¿Qué contexto? La Revolución del 17. Sabemos, y esto es como un resumen, se dio término a la monarquía del zar Nicolás II y con el triunfo de los bolcheviques, se instauró en Rusia un régimen comunista con Lenin a la cabeza. Sin embargo, tras la muerte de Lenin como que quedó la escoba adentro porque sabemos que la figura de Lenin era una figura muy grande ahí y como ella ha liderado todo este proceso y era un gran orador y era un buen político, cuando sale queda como ¿a quién tenemos ahora en el poder? En esta sucesión aparecen dos figuras, León Trotsky y Joseph Stalin. Trotsky era el artífice de todo esto, él era como la parte ideológica de toda la revolución. Pero por otro lado, Stalin era como la parte bélica, la parte de lucha de esta cosa. Entonces, estas dos personas chocan, pero debido a esto último, Trotsky es exiliado, de hecho se va a México, si usted vio la película Frida, ahí lo va a encontrar viviendo con Frida Kahlo, y Joseph Stalin lo manda a matar hasta que finalmente Stalin queda en el poder.
Así, queda como el secretario general logró el dominio absoluto del Partido Comunista, ojo con las siglas, PCUS, puede que aparezca en la prueba, y a través de él y del Estado soviético, poco a poco Stalin empezó a acaparar todos los poderes y instauró una dictadura personal. En este caso, Stalin es el que va a tener todos los poderes del Estado, pues legislativo, judicial y ejecutivo. Y quiere decir que él va a ser el encargado de administrar completamente todo el país. Su régimen era también totalitario y estaba marcado por la idea de lograr un objetivo de difundir el marxismo a una escala mundial. Primero, pero, ojo, porque si bien tenía un carácter expansionista, para Stalin lo primero era arreglar la Unión Soviética y de ahí nos largamos a crecer. Arreglemos aquí, esto es lo que hay que hacer primero. ¿Qué características tenía? Uno, dictadura de partido único. El Partido Comunista controlaba todo. Así de simple. Y si bien habían elecciones y había un, abre comillas, sufragio universal, tenías que ser hombre o mujer mayor de 18, pero solo podían votar por miembros del Partido Comunista. Y los candidatos solo podían ser comunistas. Y jamás se hicieron elecciones. Podían haber, pero no se hicieron. Por otro lado, había un sistema económico centralizado. Uno de los principales objetivos de Stalin fue impulsar la industrialización. Recordemos que la mayoría de la Rusia pre-Lenin era agrícola y la mayoría era pobre. Teníais la gente con mucha plata y teníais pobreza máxima. Como que no habían clases medias, no había un intermedio. Entonces, lo primero que va a tratar de hacer Stalin es generar una industrialización que permita ir modificando esta cosa y que haya una clase trabajadora que pueda generar sus propios recursos. Así, en el 31 puso en marcha un programa de colectivización agraria y desarrolló una industria totalmente centralizada y planificada por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el Estado, tenemos Rusia. Bueno, vamos a dividirla, vamos a dejar unos bloques de tierra. Usted, familia, venga para acá, trabájela, produzca, páguele al Estado y usted se puede quedar con una pequeña parte. Y se hizo completo. De hecho, los planes quinquenales creo que se llaman, sí, creo que sí, son programas que empezó a instaurar el régimen de Stalin para tratar de producir, primero, no sé, solo lo que es agrícola, después creemos industrias, después seamos ganaderos, después aprendamos a... Y como que empezó a reestructurar y reformar todo el sistema económico de Rusia para que fuera funcional. Pero ojo, siempre a cargo del Estado. El Estado es el dueño de la tierra, el Estado es el dueño del trabajo. Usted trabaja y produce para el Estado y el Estado le asegura a usted todo lo que necesita. Esa es la idea de este comunismo. El Estado es el encargado de asegurarle a usted tener una buena vida. Por tanto, usted no trabaja para hacerse rico a sí mismo. No, usted trabaja para que el Estado pueda administrar esto en virtud de lo que es el bien común para todos. Vamos a ver qué ocurre finalmente con esto. También, otra de las características es la represión y la eliminación de toda disidencia. Stalin acabó con cualquier oposición dentro y fuera del partido. Si usted era del Partido Comunista, pero aún así cuestionaba un poco lo que decía Stalin, chao con usted. ¿Cómo hizo esto? Con campos de concentración. Bueno, campos de concentración son los alemanes. Los soviéticos tenían los campos de trabajo forzados llamados Gulag, que al final de cuentas era exactamente lo mismo. Era un espacio cerrado donde se torturaban personas, donde se llevaba cualquier tipo de persona que no estuviera a favor del partido, donde se torturaba, se las hacía trabajar hasta que simplemente morían. Era exactamente lo mismo un campo de concentración, pero a nivel soviético, y quizá a escala mucho más grande. Y por otro lado tenemos el control y la utilización de la propaganda, que es algo que se ha visto en todos los demás, que es el culto a la personalidad del líder, este hombre maravilloso que vino a salvarnos de todo. Quien era considerado infalible y gozaba de un poder absoluto. Se realizaba por medio de la propaganda, yo les dije, por ejemplo, acá tenemos una propaganda, mira, tenemos ahí Stalin sosteniendo una guagua con la bandera comunista. ¿Qué más? ¿Qué culto quieres? Y se realizaban, además el ejército ejercía un estricto control de la información y de la creación artística, cultural, manejando los medios de comunicación. Ojo, porque no es solo que haya carteles de la persona en todos lados o que en la radio solo se hable de él. No, estamos hablando hasta que los artistas qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Estamos manejando absolutamente todos los espacios de la vida pública y privada de las personas. Y eso es algo que se va a ver en todos los gobiernos totalitarios. Y eso estuvo más o menos larga, yo creo, no sé realmente cuánto duró, pero no estuvo tan pesado. Espero que no, espero que les haya gustado la clase.
chicos, la clase 4 vamos a empezar directamente con lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a entrar un poco más en detalle en cómo Hitler empezó a avanzar y por qué los otros países lo dejaron en un primer momento, hasta que después se dieron cuenta que, creo que la embarramos. Y después nos tocamos con eso. Hay una actividad, sí, que voy a mandarla, yo creo, el lunes, el martes, por ahí. Al liceo no es tan grande, les voy a dar de aquí hasta que quieran, pues. No voy a entrar en fechas porque lo veo innecesario, pero sí que usted aprenda a trabajar a su tiempo, que usted se organice, que usted revise las cosas a tiempo y la mande cuando pueda, cuando lo tenga listo. El trabajo anterior me lo enviaron casi todos. Hay 2 personas que no me lo enviaron, pero me avisaron, y hay 4 que no me avisaron, no me dijeron nada y no nada. Pero tengo problemas porque en la lista tengo 2 personas que no aparecieron por ninguna parte, no fueron a clase, no sé si realmente están matriculados. Y me llegó un trabajo de alguien que no está en la lista, así que no sé si tenemos compañera que no está, así que voy a ver qué onda ahí. Cualquier cosa, comuníquense conmigo, Instagram, WhatsApp, perdón, ¿no tienen WhatsApp? No, ustedes no lo tienen, jaja, no, solo el presidente de mi curso lo tiene. Eh, Acá, en Gmail, deje su mensaje también acá abajo en YouTube, compártanse esto, mándense los mensajes, chicos, manténganse comunicados con sus compañeros, generen lazos afectivos y emocionales, no se estrese por estar encerrado en su casa, si bien no estamos en una normalidad, podemos trabajar de forma correcta, búsquese un hobby así como baratito que pueda hacer realmente en su casa. Yo estoy plantando ajo y cosas así, volví a pintar, estoy haciendo estas clases porque me mantienen vida, ustedes saben que ustedes me mantienen con vida, chiquillos. Y eso, pues, lea un libro, vea tele, trate de no ver matinales, por favor. Si quiere ver las noticias, véala, pero con conciencia, por supuesto. Y eso, pues, chiquillos, los extraño, espero que ustedes también me extrañen a mí, los quiero caleta, y nos estaríamos viendo ya yo creo que en un par de días más. Voy a tratar de subir todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, y ahí nos vamos, dejémoslo ahí. Y ahí vemos qué hacemos a la vuelta de vacaciones. Los quiero.